Bien, como les decía, la clase de hoy va a ser el metabolismo de purinas. Vamos a hablar del metabolismo de los nucleótidos en general, comenzando con la especificidad de las purinas. De los libros que pueden llegar a utilizar para leer más o ampliar sobre el tema, como siempre, la bibliografía básica es la de El Blanco, y donde está un poquito mejor detallado es el Leninger, el Matthews, y el Harper tiene bastante, aunque Leninger y Matthews para este tema son mucho más aconsejables. En el caso del Blanco siempre es importante, sobre todo para una primera lectura, para hacer una primera aproximación con el tema. Vamos a empezar por un repaso de los nucleótidos, de qué es un nucleótido y la diferencia que hay con los nucleósidos. Los nucleótidos son componentes básicos de polímeros con funciones biológicas como el ADN y el ARN. Esos nucleótidos, a su vez, tienen tres componentes básicos. Una base nitrogenada, que puede ser una purina o una pirimidina, un azúcar, que es una pentosa, puede ser la ribosa o la desoxirribosa, y el grupo fosfato. Cuando nosotros hablamos de nucleócido, estamos hablando solamente de la purina y del azúcar. En este caso, un nucleócido no tiene grupo fosfato. Como decíamos recién, son los componentes principales de los ácidos nucleicos. Vamos a tener dos purinas diferentes, adenina y guanina, y tres pirimidinas diferentes, citosina, uracilo y timina. Los azúcares dijimos que van a ser ribosas. La única diferencia entre uno y otro es el hidrógeno en el carbono 2, que en la desoxirribosa está presente como dos hidrógenos, y en la ribosa está unido a un hidrógeno y a un oxidrilo ese carbono. En el caso de los ácidos nucleicos, es importante señalar que los que provienen de los alimentos son degradados en el intestino. Como dijimos antes, esos ácidos nucleicos son polímeros, en el intestino se degradan a nucleótidos libres y a partir de ello a nucleósidos y fosfato. Esos nucleósidos pueden ser absorbidos como tales o hidrolizados por nucleosidasas que van a separar por un lado la base y por el otro lado el azúcar. En el caso de purinas y pirimidinas, no son un requerimiento dietario, es decir, no son indispensables para nuestra vida, ya que las bases nitrogenadas se producen en nuestro organismo. Tanto purinas como pirimidinas, nuestro organismo las puede sintetizar. Y eso es parte de lo que vamos a ver hoy. En general, cuando nosotros consumimos alimentos que van a contener estos ácidos nucleicos, todas esas bases que provienen de la dieta son degradadas y son excretadas. Para la síntesis de nuevos nucleótidos se van a utilizar purinas y pirimidinas que hayan sido generadas en la célula. Vamos a tener entonces dos conjuntos de bases, las exógenas y las endógenas, que van a ser metabólicamente independientes. Mientras las exógenas van a ser solamente degradadas, las endógenas van a ser sintetizadas y utilizadas por nuestro cuerpo. Y lo más importante es que como en nuestro organismo los ácidos nucleicos están en permanente recambio, es decir, se degradan y se sintetizan nuevamente, esas bases que se van a liberar una vez que se degrada ese ácido nucleico, se vuelven a utilizar, son recuperadas, la vía se llama vía de recuperación y el organismo las utiliza. En el caso de los ácidos nucleicos, el ARN mensajero, como siempre hemos visto,
Es el más inestable de todos y es el que más fácilmente se degrada y es desde allí donde mayormente se obtienen esas bases. Por otro lado, tenemos algunos mecanismos de reparación del ADN que van a cortar algunos fragmentos de un ADN mal sintetizado o que tenga algún problema de alguna mutación que se haya generado. Y esos fragmentos de ADN que son cortados y reemplazados por el correcto, también entran en la vía de recuperación. Los nucleótidos en sí mismos, además de funcionar, de ser los monómeros que forman los ácidos nucleicos, ¿qué otras funciones biológicas tienen? Actúan Eh, como moléculas, como cofactores, Bien, como el NAD y el FAD. También son moléculas que almacenan energía, como el ATP. bien. También actúan como segundos mensajeros, como el AMP cíclico. Y me, me falta uno, pero nunca me lo acuerdo. ¿Alguien más? También participa como intermediarios biosintéticos, tales como el UPD-glucosa o el CDP-diglycerol, nunca me sale el nombre. Bien. En este caso, como dijimos, primero, obviamente son los precursores de ADN y ARN, van a ser portadores de energía, tienen enlaces de alta energía que al ser hidrolizados liberan energía y son utilizadas por otras reacciones. Se acoplan a otras reacciones para poder darle energía y que puedan proceder normalmente. En ese caso el ATP es el principal, pero el GTP también puede funcionar. Son componentes de cofactores, como dijeron recién, NAD, FAD, coenzima A, intermediarios biosintéticos, la UDP-glucosa, el CDP-diacilglicerol. Cuando hablamos de intermediarios biosintéticos, muchas veces lo que hacen es transportar a una molécula, por ejemplo la glucosa, hacia el lugar correcto o activar a la glucosa para que pueda formar parte de una reacción. Y como dijimos también, AMP cíclico y el GMP cíclico son segundos mensajeros celulares. Y para poder obtener esas bases, esos nucleótidos, vamos a ver hoy dos vías diferentes. La vía de novo, que es la vía de biosíntesis, donde se hace desde moléculas más sencillas y va a tener precursores metabólicos como aminoácidos, ribosa 5-fosfato, dióxido de carbono y amoníaco. Y por otro lado, las rutas de rescate, que como dijimos recién, van a ir tomando todo aquello que ha sido degradado, todo aquel nucleótido que proviene de la degradación para ser reutilizado. Profe, Sí, esos nucleótidos que se degradan, ¿pueden ser de los que vienen de los alimentos o no? en realidad sí, pueden ser, pero como nosotros producimos y biosintetizamos suficiente, y eso mismo se recicla, generalmente el que proviene de los alimentos prácticamente en su totalidad es eliminado, pero llegado el caso podría ser utilizado. Bien, gracias, profe. De nada. En este primer esquema nosotros tenemos una visión general del metabolismo de los nucleótidos, donde tenemos separados los ribonucleótidos y los desoxirribonucleótidos. Esto es muy importante saber que prácticamente todos los seres vivos pueden sintetizar sus propios nucleótidos. Por lo tanto, no son esenciales para ninguno de los organismos vivos. Acá abajo tenemos los componentes básicos para que se produzcan. Como dijimos recién, aminoácidos y azúcares de 5 carbonos son los que vamos a necesitar para la producción, para la biosíntesis de estos nucleótidos. Lo que decíamos recién también es las
fuentes de nucleótidos que nosotros podemos tener. Por un lado está la biosíntesis de novo, que va a producir las purinas y piriminas endógenas. Por otro lado, la degradación de nucleótidos y ácidos nucleicos también nos van a producir purinas y piriminas endógenas. La absorción intestinal, esas purinas y piriminas exógenas, van a ser catabolizadas y excretadas directamente. Aunque dentro del catabolismo pueden llegar a ser recuperadas. Pero como dijimos recién, en su mayoría van a ser eliminadas. Lo primero que vamos a ver es la vía de recuperación a partir de la degradación de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Cuando nosotros hablamos de degradación de ácidos nucleicos, acá hay que hacer una salvedad porque es bastante común la confusión. Si nosotros hablamos de degradación de ácidos nucleicos, vamos a partir de la molécula, de la macromolécula del ácido nucleico correspondiente. Al final, nosotros vamos a obtener las nucleobases, es decir, las bases separadas directamente. Cuando nosotros partimos del ácido nucleico, puede ser, como dijimos recién, ARN o ADN, lo primero que va a suceder es que una endonucleasa nos va a fragmentar toda esta macromolécula en pequeños oligonucleótidos. El catabolismo de ellos está marcado en celeste, en rojo están las rutas de salvamento. A partir de esos oligonucleótidos sigue el catabolismo y la fosfodiesterasa nos van a dar los nucleósidos monofosfato, es decir, van a ir separando los nucleósidos de cada uno de estos oligonucleótidos. Las nucleosidasas, posteriormente, nos van a producir los nucleósidos y finalmente una fosforilasa va a activar a la ribosa para que pueda ser separada de las nucleobases. Esas nucleobases, purinas y pirimidinas, pueden seguir su vía degradativa hasta ácido úrico, como vamos a ver hoy para las purinas. Nuevamente, esas nucleobases, que nosotros ya tenemos libres, pueden llegar a ser reutilizadas con una molécula que vamos a ver bastante seguido, que es el fosforibosil pirofosfato, y producirnos nuevamente los nucleósidos monofosfato. Acá tenemos básicamente escrito lo que estuvimos hablando. Y como dijimos, lo que vamos a analizar ahora es la vía de recuperación, es decir, esta parte del esquema. En la vía de recuperación es muy importante, sobre todo por una cuestión energética. Como vamos a ver después, para la síntesis de una purina, vamos a gastar 6 enlaces de alta energía para llegar a una molécula intermediaria que es la de inosina monofosfato. En el caso de las recuperaciones, tienen un costo energético mucho menor. Lo que va a suceder es que esa adenina que acaba de ser degradada desde un ácido nucleico va a utilizar al fosforibosil pirofosfato y con una enzima que se denomina adenina fosforibosil transferasa vamos a obtener el AMP y vamos a eliminar una molécula de pirofosfato. Para la guanina y la hipoxantina, que vamos a ver después de qué se trata, la reacción es muy similar. La enzima es la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa y nos va a dar lugar al ácido inosínico, el IMP, o el ácido guanílico, el GMP. En el caso del ácido inosínico, es un intermediario de la biosíntesis de AMP y de GMP. Vamos a hablar ahora de la biosíntesis de novo de estas purinas y pirimidinas.
En general, lo que vamos a ver es que tanto para purinas como para pirimidinas, el fosforribosil pirofosfato es importante y es clave en las dos vías. Vamos a ver que siempre va a haber un aminoácido precursor en las dos vías, la glicina para purinas, el aspartato para las pirimidinas. La glutamina va a ser fuente de grupos amino en varias de estas etapas de la síntesis de nuevo, lo mismo que el aspartato. Y hay mucha evidencia que sugiere que especialmente para las vías de síntesis de purinas, las enzimas existen en grandes complejos enzimáticos, multienzimáticos. ¿Alguien me puede decir por qué es importante este tipo de complejos? Puede ser, profe, porque se llevan a cabo muchas reacciones simultáneamente. Más que simultáneamente es sucesivamente, y al haber complejos multienzimáticos, aumenta la eficacia, porque cuando vos tenés un sustrato que se convierte en producto por la primera enzima, normalmente si esas enzimas están separadas, tiene que viajar hasta llegar a la segunda enzima. Al ser un complejo multienzimático, directamente en el mismo complejo va sufriendo secuencialmente todas esas reacciones, lo cual lo hace mucho más eficaz al proceso. En el caso de los nucleótidos, lo que vamos a ver es que las fuentes celulares de nucleótidos, excepto ATP, son bastante pequeñas, aproximadamente el 1% o menos de las cantidades que se necesita para sintetizar ADN en la célula. Es decir, que la síntesis de nucleótidos va a ser muy importante, sobre todo en procesos como replicación y transcripción. Nosotros, para esos procesos en particular, vamos a necesitar que se sinteticen los nucleótidos. Es el reactivo limitante de estos dos procesos. Ahora bien, ahí en el texto nos habla de que las fuentes de nucleótidos, excepto ATP, son bastante pequeñas, es decir, que hay poco. Generalmente tenemos mucho más ATP en las células que que los otros 5 nucleótidos. ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué hay más ATP que de los otros? Porque el ATP es la fuente, digamos, de energía de un montón de todas las reacciones, de casi todas las reacciones que se llevan a cabo en la célula. Exactamente. Nosotros, para la síntesis de ADN, necesitamos la misma cantidad de ATP que de timina. Pero la diferencia es que el ATP va a tener muchas otras funciones. Sobre todo en la parte energética, nosotros vamos a necesitar cantidades de ATP muy superiores a cualquiera de los otros nucleótidos. Bien, para la biosíntesis de purinas entonces, como dijimos, vamos a tener varios contribuyentes, la glicina, el aspartato, entre otros, van a ir dando o aportando cada uno de esos átomos que tenemos para los anillos de purina. Lo que vamos a ver ahora es quiénes son los que aportan y en qué pasos van aportando cada uno de esos átomos. Cómo se va a ir formando paso a paso esa molécula de purina. Como dijimos antes, vamos a tener un intermediario. Este intermediario, la inosina monofosfato, va a ser un precursor para AMP y GMP. Lo que vamos a ver más adelante es que la vía llega hasta inosina monofosfato y después se bifurca, dependiendo de las necesidades, para producir AMP o GMP. Tiene una base de hipoxantina y es sintetizado en una reacción, en un metabolismo
de 11 pasos diferentes. Estos son los 11 pasos diferentes hasta llegar a la inosina monofosfato. Cada uno de estos pasos es lo que vamos a ir viendo en detalle. Como dijimos antes, muchas de las enzimas involucradas en esta biosíntesis están organizadas en complejos multienzimáticos. Lo que vamos a ir viendo paso a paso es cómo en cada uno de ellos van aportando sus grupos atómicos los aminoácidos. Por ejemplo, la glutamina va a aportar primero su grupo amino a el carbono 1 del fosforibosil pirofosfato en este segundo paso. En los pasos posteriores, el que aporta sus átomos, los 3 átomos, es la glicina, después el dióxido de carbono y finalmente el aspartato y el tetrahidrofolato son los que van a terminar de formar el anillo de inosina. El primer paso entonces es la formación de fosforibosil pirofosfato. Se va a formar a partir de ribosa 5-fosfato, va a ceder el ATP, el pirofosfato, para ese fosforibosil 1 pirofosfato. La enzima involucrada es la fosforibosil sintetasa. En este caso, como dijimos recién, esa ribosa 5-fosfato lo que va a hacer es ser activada por ese grupo pirofosfato que se le va a agregar en el carbono 1. A diferencia de lo que vamos a ver para las pirimidinas, las purinas se van a sintetizar sobre el azúcar. El azúcar va a estar desde el principio de la síntesis de las purinas. En las pirimidinas vamos a ver que se agrega después. Acá se comienza a formar el núcleo de purina sobre la ribosa. Una vez que nosotros tenemos el fosforibosil pirofosfato, como habíamos dicho antes, en el segundo paso, es la glutamina la que va a ceder su grupo amino y lo que va a hacer es eliminar ese grupo pirofosfato en el mismo paso. La fosforibosil pirofosfato aminotransferasa es la que va a catalizar esa reacción, donde, como dijimos, ahora en el carbono 1 vamos a tener el grupo amino. Esta reacción es prácticamente irreversible. Esa hidrólisis del grupo pirofosfato hace que esta reacción sea particularmente irreversible. A partir de ese grupo amino, ahora vamos a la siguiente reacción, donde quien va a aportar sus grupos atómicos es la glicina. De vuelta vamos a necesitar ATP y esa glicina es la que va a aportar el carbono 4, el 5 y el nitrógeno 7 para la base de la purina. Ya prácticamente tenemos una media parte del ciclo. El formilfolato es el que ahora va a aportar ese carbono para formar prácticamente el primero de los ciclos. Los otros átomos se van a ir agregando en etapas sucesivas hasta llegar al ácido inosínico. Como dijimos antes, esa inosina monofosfato en el último paso se va a cerrar ese ciclo y va a ser el intermediario común para la síntesis de AMP y de GMP. En cada una de estas etapas que están marcadas en verde, nosotros tenemos gasto de energía, de enlaces de alta energía provenientes del ATP. Como podemos ver acá, tenemos muchos pasos que requieren energía
a diferencia de la recuperación de las purinas, que era mucho más económica en cuanto a la energía. Ahora bien, nosotros tenemos la inosina monofosfato, tenemos el azúcar fosfato y nuestra base. En este caso, ahora vamos a tener una bifurcación. En primer lugar, podemos obtener AMP o GMP. Para obtener AMP, lo que vamos a, o la reacción que vamos a tener, va a ser una donación de un grupo amino a partir del aspartato. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El aspartato lo que va a hacer primero es unirse totalmente y después se va a hidrolizar el resto de la molécula, que es lo que no necesitamos. Cuando se hidrolice va a haber una pérdida, es decir, la molécula va a perder una molécula de fumarato para quedar únicamente el grupo amino. Vamos a ver muchas de estas reacciones que van a suceder así. En lugar de ceder únicamente el grupo amino, como vimos en las primeras reacciones, ahora lo que vamos a ver es que la molécula entera se une y después hay una hidrólisis que va a eliminar el resto de ese reactivo que no nos hace falta. En el caso de la producción de GMP, primero va a haber un agregado de un oxígeno proveniente del agua y después la glicina va a agregar o va a ceder su grupo amino para formar el GMP. Hay un dato muy importante en estas vías que se bifurcan y es el siguiente. Para la producción de AMP, lo que vamos a necesitar es la activación por GTP. Para la producción de GMP, lo que vamos a necesitar es la acción del ATP. Es decir, se regulan mutuamente. El GTP regula la cantidad de ATP que voy a terminar obteniendo y el ATP regula la cantidad de GTP que voy a obtener. A partir de esas hidrólisis son las que me van a dar la energía necesaria para que las reacciones prosigan. Por lo tanto, si hay un exceso de GTP, este va a favorecer la vía de la producción de AMP y eso lo va a equilibrar. Cuando el AMP esté en exceso, va a hacer lo mismo con la otra vía. Hasta ahora tenemos los nucleótidos monofosfato. Los difosfato y trifosfato se van a dar en dos etapas diferentes. En el primer caso, para la producción del difosfato, las quinasas van a ser específicas. Cada uno de esos nucleótidos va a tener una quinasa específica que va a obtener el grupo fosfato de la hidrólisis generalmente de ATP para formar el nucleósido difosfato correspondiente. Para el tercer grupo fosfato, las quinasas no son específicas. Una misma quinasa va a ser utilizada para la formación de los diferentes nucleótidos trifosfato. Y nuevamente el dador del grupo fosfato va a ser el ATP. ¿Cómo va a estar regulada esta síntesis? Nosotros tenemos que pensar que, por un lado, los nucleótidos son muy necesarios, como vimos antes. Nosotros vamos a utilizarlos en procesos claves, como la traducción y la transcripción, pero además libres también van a tener diferentes funciones. Por otro lado, tenemos que pensar que es una biosíntesis energéticamente muy cara. Entonces el organismo va a tratar de producirlos únicamente cuando sea necesario. Vamos a tener distintos puntos de control. En particular, la formación del fosforribosil pirofosfato, el primero de los pasos,
va a ser inhibido por los tres productos finales de la vía. Los dos productos finales, perdón, y el intermediario. IMP, AMP y GMP van a frenar la formación de fosforriosil pirofosfato. Vamos a tener también la formación de fosforribosilamina como el principal sitio de control. En este caso, vamos a tener no solo la inosina monofosfato, la adenina monofosfato y la guanina monofosfato, que van a actuar como efectores negativos de la enzima, sino que también los trifosfato y los difosfato. Todos ellos van a tener dos sitios alostéricos. La acción de ellos va a ser aditiva. Y este, como dijimos recién, es el sitio principal de control de la síntesis de nucleótidos de purinas. En la siguiente etapa vamos a ver que los otros pasos no están regulados y una vez que se bifurca esta vía biosintética, como dijimos antes, por un lado, el producto final de una vía va a estimular a la otra vía, el AMP va a estimular la producción de GMP y el GTP la de AMP. Pero los productos finales de cada una de estas vías, el AMP va a frenar la biosíntesis propia del AMP y el GMP va a hacer lo propio. A continuación, lo que vamos a ver es la degradación de estas bases. En el caso del catabolismo, como dijimos, comienza con la degradación de ADN y ARN, que es lo primero que vimos. A partir de ello vamos a tener los 5 nucleótidos en realidad, que luego van a ser hidrolizados nuevamente, va a haber nucleotidasas o fosfatasas, hasta que quedan los nucleósidos adenosina y guanosina libre. La guanosina va a ser degradada a guanina y pentosa, y esa guanina es la que vamos a ver cómo va a continuar, la guanina y la adenina, cómo va a continuar su degradación hasta llegar al producto final. En el caso de la adenina, adenosina en realidad, lo primero que va a haber es una desaminación. En el carbono 6 se va a perder ese grupo amino y va a aparecer un grupo hidroxilo a través de la adenosina desaminasa. La siguiente reacción lo que va a hacer es una fosforilación que va a ser catalizada por la nucleósido fosforilasa y va a separar la inosina en hipoxantina y ribosa fosfato. Esta hipoxantina, ahora, a partir de la oxidación del carbono 2, vamos a obtener la xantina. Y acá es donde convergen las dos vías de catabolismo. Por un lado tenemos la hipoxantina, que viene de la degradación de la adenosina, y por el otro lado la guanina, que a través de una guanasa va a eliminar ese grupo amino del carbono 2 para agregar un oxidrilo. En el caso de la hipoxantina, en el mismo carbono 2, la xantina oxidasa es la que agrega ese hidroxilo. Y finalmente, la xantina oxidasa vuelve a actuar sobre el carbono 8 para formar ácido úrico. Ese ácido úrico es un compuesto que es bastante poco soluble, va a dar origen a algunas patologías cuando esté en exceso, que lo vamos a ver en la próxima clase. Y en algunos organismos, esta degradación puede continuar hasta llegar a la producción de algunos compuestos que son solubles y son excretados en la orina, por ejemplo, o que son excretados de manera diferencial tanto por peces o por aves.
Acá vamos a llegar con la clase de hoy. La clase la vamos a dividir en dos partes.